estamos aquí de vuelta en, estamos aquí de vuelta en carabotarradio.com en compañía de Marta Pineo, abogado, defensora de los derechos humanos, quien ha hecho un papel extraordinario para que se diera a conocer tantas violaciones a lo largo de estos 20 años, violaciones en todos los sentidos que tocaron todos los derechos humanos en Venezuela. Pero hoy la tenemos aquí para revisar dos casos muy puntuales, el caso Alex Saab y el caso de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Vamos con Alex Saab. ¿Qué es lo que está pasando con Alex Saab? La segunda audiencia está pautada para el 15 de noviembre. Fue extraditado de Cabo Verde a petición de los Estados Unidos, según se dejó colar. Hay quienes consideran que ya eso estaba negociado entre los abogados de Alex Saab y el fiscal que solicita la extradición de Alex Saab, porque obviamente probablemente iba a pasar lo que ya pasó, que de 8 casos, de 8 delitos que les tenían imputados, le borraron 7 de un solo plumazo. Y le dejaron un solo delito que de paso le cambiaron a intención de lavado de dinero, que no es lo mismo que haber lavado dinero. El caso de Alex Saab preocupa muchísimo a la gente sintió que estaba sumamente feliz porque se lo llevaban y porque lo iban a meter, iban a poner el uniforme anaranjado, lo iban a meter preso, y resulta ser que probablemente tengamos un caso similar al del Tuerto Andrade, que apenas ha cumplido 3 años y ya sale en libertad a partir del año que viene, entre marzo y abril, según se dio a conocer. En el caso de Alex Saab, ¿a cuenta de qué y por qué se borra tan fácilmente 7 delitos? ¿Y hasta dónde puede juzgar Estados Unidos a una persona con delitos que de repente no fueron ejecutados dentro del territorio norteamericano? Hay delitos que son delitos cometidos en Venezuela con dinero venezolano, hay triangulación de petróleo a pesar de las sanciones, o sea, hay un delito que tiene que ver con nuestro arco minero y el robo, el abuso, el uso de nuestros minerales. Hay cualquier cantidad de delitos, pero no son delitos que le competen a los Estados Unidos como tal. Y por otra parte, en los Estados Unidos priva lo que a nosotros nos quitaron. Allá todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aquí en Venezuela todos somos culpables hasta demostrar nuestra inocencia. ¿Puede usted aclararme el panorama de Alex Saab? Sí, muchísimas gracias, Yasmín. Siempre es un placer conversar contigo y además tengo pues la necesidad de agradecerte siempre el apoyo y el acompañamiento que has dado al trabajo de nuestra organización, pero sobre todo pues a la situación de las víctimas de violaciones de derechos humanos acá en Venezuela. Pues vamos con esto que me planteas en el caso Saab. Hay un principio universal de protección de derechos humanos que se llama el principio de progresividad, que no es otra cosa que decir que nunca se deben imponer penas mayores o peores a la establecida en la propia ley. Cuando se inicia un proceso de extradición, el Estado requerido, en este caso Cabo Verde, solicita expresamente, debe hacerlo, porque así ocurre amén de este principio, que esta persona que va a ser extraditada no debe ser de ninguna manera condenada por penas superiores a las que están establecidas en su legislación interna. Voy a poner un ejemplo para que se vea muy claro. En Venezuela, la pena máxima para los delitos incluso más graves es de 30 años, ¿sí? No puede haber cadena perpetua, no hay pena de muerte, no hay acumulación de penas. Todo esto sí está establecido en la legislación norteamericana. En Estados Unidos sabemos que hay cadena perpetua, hay pena de muerte, hay acumulación de penas. En el caso venezolano, por ejemplo, no. En el caso de Cabo Verde, tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, si a Cabo Verde, como a Venezuela, le requieren a una persona en extradición una condición para acordar esa extradición, siempre va a ser que esa persona no se le puede imponer penas distintas o máximas a la que está establecida en mi legislación interna. Okay. Siendo ello así, cuando finalmente se concreta esta extradición, evidentemente ya existía el compromiso de la justicia norteamericana de no juzgar ni condenar a esta persona por penas superiores a las establecidas en la legislación de Cabo Verde. Entonces, para cumplir con ese compromiso previo, porque vuelvo a decir, es uno de los condicionantes para que yo acuerde o no la extradición, el fiscal debió retirar 7 de los 8 cargos por los que estaba investigando el sistema de justicia norteamericano a este señor. Excluyó 7 de las acusaciones y se quedó con una que vale decir
puede suponer una pena de hasta 20 años de prisión. ¿De acuerdo? Y que tiene que ver con la intención de lavar dinero a través del sistema financiero norteamericano, que evidentemente es un delito muy grave. Ahora, voy con tu segundo. Tengo que cumplir con ese condicionamiento, porque por ese compromiso lo otorgaron finalmente en extradición, pues el sistema, el fiscal norteamericano está haciendo aquello por lo que se comprometió. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestros países nos hemos acostumbrado tanto a la falta de justicia, a la falta de transparencia, Bueno, que al cumplimiento de la norma, que claro, cuando vemos que otro sistema lo hace nos escandaliza, ¿no? claro, pero fíjate una cosa, también Dime. estamos ya a otro nivel, dejamos de ser incrédulos, entendemos perfectamente que la justicia en todos los países puede tener precio y que la corrupción no es exclusiva de Venezuela y nuestra justicia que de repente deja de ver para donde tiene que ver porque lo que ve es un dinero enfrente, eso no es exclusivo de Venezuela. O sea, hay corruptos en todas partes del mundo, hay personas que se prestan a sentenciar porque simplemente pues prefieren tener su vida, llevarla a otros niveles. Entonces la corrupción está en todos los países. O sea, aquí perdimos la pena. O sea, no es exclusivo de Venezuela la corrupción, ni que la justicia tenga precio. Ahora, hay algo importante en el caso de Alex Saab. Él se declaró inocente. ¿Cuál es la diferencia entre que Alex Saab se haya declarado inocente a que se haya declarado culpable de ese delito? Por una parte. Y por la otra, muchísima gente pensó aquí en Venezuela que una vez que estaban trasladando a Alex Saab, él iba a empezar a cantar. Y tengo entendido que ninguna persona canta hasta tanto no le den la sentencia para que entonces pueda negociar la cantidad de años según lo que pueda ir diciendo. Si empiezan a cantar antes, por supuesto que es tácito que pasan a ser corresponsables de lo que están cantando. Entonces se le acumularía otro delito. Claro, de nuevo, Yasmín, todo este análisis y todas estas interpretaciones e incluso legítimos temores respecto al funcionamiento de la justicia, pues entran en el mundo de la especulación, todo es posible, como, pues, digamos, de lo que yo te hablo es de lo que está establecido en el derecho, ¿sí? En el derecho internacional, es decir, cabrán todas las interpretaciones y especulaciones. Para cerrar aquello es que, bueno, finalmente entonces se retiran aquellos 7 delitos, se prosigue la acusación respecto a uno, y aquí quiero ser enfática, y sobre esto hay antecedentes históricos, como es el caso de Noriega en Panamá. Los Estados Unidos lo acusa por un delito y supongamos que finalmente esta persona sea condenada por la comisión de ese delito. Hay otros países en los que este señor igualmente tiene investigaciones penales abiertas por delitos, como tú bien lo planteas, que afectan su territorio y sus intereses. Hasta lo que sé, por ejemplo, México, creo que Ecuador y no sé qué otro más. Entonces, ¿por qué quiero señalar esto? Porque entonces supongamos que prospera esta acusación, que esta persona es condenada a 20 años. Supongamos que eso fuera así. Luego del cumplimiento de esa pena, se puede reactivar el requerimiento de extradición de estos otros países en torno a este señor, porque cada país evidentemente tiene intención e interés de juzgar los delitos que se han cometido en su territorio y que afecta a sus intereses estatales. Ya vuelvo a decir, esto ocurrió con Noriega. Entonces, este señor puede terminar, cumplir condena en Estados Unidos y luego puede ser requerido a los Estados Unidos en extradición por México o por Ecuador o por cualquier otro país que se vea afectado. Pero también queda la posibilidad, pero Marta, ¿queda o no queda la posibilidad? De la justicia internacional. Marta, ¿queda o no queda abierta la posibilidad que una vez sentenciado, queda o no queda abierta la posibilidad de que una vez sentenciado Alex Saab por la intención de lavar dinero en los Estados Unidos, cuya pena desconocemos cuál va a ser, si va a ser 5 años, 10, 15 o 20, una vez que es sentenciado, él tiene la posibilidad de colaborar con el gobierno para bajar la pena, como hizo el Tuerto Andrade, ¿o no?
eso ocurre así en el sistema judicial norteamericano, eso así ocurre. Ok. Pudiera ocurrir en este caso, y eso dependerá simplemente de la aportación importante que haga respecto al resto de los responsables de esa red de corrupción transnacional de la que ha sido señalado participar. Digamos, dependerá de la relevancia de esa cooperación, correcto, de cuánto favorece los intereses de la justicia norteamericana, y ahí es que es posible evaluar esas eventuales rebajas de pena. Perfecto. Ahora vámonos, antes de llegar a la Corte Penal. Aquí, perdón, Marta, antes de irnos a la Corte Penal Internacional, porque nos quedan 10 minutos exactamente. Tenemos el caso posible de extradición del Pollo Carvajal. Ahí tenemos tenemos el mismo caso que Cabo Verde, Estados Unidos, España, Estados Unidos. No puede superar la pena que hay en España. La gente no conoce la legislación española, no sabemos si España tiene cadena perpetua, si tiene pena de muerte, que creo que no. O sea, estaríamos más o menos en la misma dirección para el Pollo Carvajal versus Ale Saab. Efectivamente, de nuevo, estos principios que mencionaba respecto al caso de Saab opera para cualquier caso, ¿sí? Es decir, nunca podrán ser, o sea, la condición que pone el Estado requerido al momento de acordar la extradición es siempre que no sea juzgado y condenado por penas superiores a las establecidas y todo lo demás, ¿no? Entonces, puede ocurrir exactamente lo mismo. Exacto, te hago la pregunta porque una colega mía en los Estados Unidos sacó todos los delitos que le pueden ser imputados al Pollo Carvajal, y cada delito tenía como mínimo 20 años, máximo cadena perpetua, 20 años, máximo no sé cuántos años, y le sumó 100 y pico de años, porque ella pensó que se podía. Yo creo que estaba en lo incorrecto. Entonces, lo más probable es que de todos esos casos por los cuales se ha extraditado el Pollo Carvajal, le eliminen uno y le dejen uno solo con el que puedan jugar. ¿Será así? Así es. Okay, ahora así vámonos, es. Lo importante, Yasmín, y creo que es lo que creo que es importante para nuestra audiencia, para nosotras, para ti, que eres una comunicadora pero comprometida con la justicia, y eso tiene un valor importante. Aquí yo creo que el mensaje más claro que debemos dar es que no está fácil burlar para siempre y por siempre la justicia internacional. Es decir, o sea, al final, tarde o temprano, es muy difícil que logres evadirte para siempre de la justicia internacional. Yo creo que ese es el mensaje más poderoso que podemos dar. Perfecto. Entonces nos quedan 5 minutos. Caso el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Pasamos de la fase preliminar a la fase de investigación. Pero en paralelo vimos que Colombia tuvo 17 años en la fase preliminar y se cerró. ¡Wow! 17 años Colombia en la preliminar. Eso deja mucho que pensar. Uno dice, ¿por qué tanto tiempo en la fase preliminar? O sea, ¿qué estaban haciendo? ¿De verdad funciona? Ahora, con la llegada de Karim Khan no sabemos si las cosas han cambiado. ¿Qué significa pasar a la fase de investigación? Que obviamente su misma palabra dice, van a investigar. Pues me imagino que el libro gordo de Petete, porque hay cualquier cantidad, cientos de casos de violación de derechos humanos, donde uno puede ver ensañamiento, tortura, lo que hicieron trizas con nuestra justicia, 0 procesos como deben ser ejecutados. Bueno, hay cualquier cantidad, es dantesco. Pero después de la fase de investigación, una vez culminada la fase de investigación, vamos a pensar que ya culminaron al año, a los 2 años, no sé cuánto tiempo se van a llevar, hay una sentencia. La gente lo que quiere saber es si sentencian a fulano, mengano o sutano por crímenes de lesa humanidad y lo sentencian con, no sé, le aplican una pena, se abre un juicio entonces para que estas personas puedan llevar a sus abogados que los defiendan versus lo que hay en los expedientes. ¿Cómo es el proceso una vez que pase la fase de investigación? Es lo que quiere saber la gente. Sí, bueno, tal cual tú comentabas, se va a iniciar una investigación formal. Tal cual como acá en Venezuela, y voy a hacer el ejemplo para que quede claro, ocurre un delito, el Ministerio Público tiene conocimiento, la Fiscalía, que se cometió ese delito, tiene que investigar. Y esa investigación tiende a ¿qué? Primero, a individualizar
a los presuntos responsables de esos crímenes. Eso hasta ahora no ha ocurrido porque estábamos en fase, en examen preliminar. Ahora, en el curso de la investigación, se deben individualizar a los responsables de los crímenes, ¿sí? Okay. Eso como principio. Y evidentemente eso va a ser posible a través de la corroboración de material probatorio y todo aquello. Si efectivamente esa investigación transcurre y se individualizan a los presuntos responsables, bueno, este por haber cometido tal delito, este por haber participado en tal grado, se hace toda esa individualización y señalización. Bueno, puede concluir la investigación, entonces, con un avance a juicio. Volvamos, primero investigo y cuando tengo los elementos y la individualización de los presuntos responsables es que paso a juicio, tal cual ocurre aquí. El Ministerio Público investiga y una vez concluye su investigación presenta una acusación formal y es cuando iniciamos un juicio, tal cual ocurriría en la Corte. Investigo, individualizo a los presuntos responsables, los acuso de haber cometido tales y cuales delitos y se lleva a cabo un juicio. Evidentemente, ya va, Marta, ¿dónde se lleva a cabo ese juicio? Fuera en la Corte Penal Internacional. Ajá, en la Corte Penal Internacional. Pero ¿cómo hace? ¿Es un juicio a distancia? ¿El imputado está aquí en Venezuela y el juicio se lleva? No. Y entonces, ¿qué se supone que hace? ¿Se traslada al imputado? Pues evidentemente la Corte lo requerirá para ser juzgado porque no ocurren, según lo establecido en el Estatuto de Roma, como acá en Venezuela tampoco, no ocurren juicios en ausencia. Okay. Entonces, a lo largo de esa investigación, si ya yo identifiqué que estas personas son las presuntas responsables, evidentemente yo les requeriré que se presenten a la jurisdicción de la Corte. Y si no lo hicieran, previo a ese requerimiento, pues evidentemente puedo dictar órdenes de aprehensión a toda, digamos, a los cuerpos de seguridad nacionales para que colaboren con la aprehensión de esa persona y sea llevada a la Corte. En la Corte se realizaría un juicio. ¿Sí? Y la pena es pagada fuera de Venezuela. Es pagada donde está la Corte Penal. Así como acá, pues la Corte establecería, si se llega a una sentencia, de nuevo, vamos a juicio y ese juicio deriva en una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Si es condenatoria, evidentemente la Corte fijará el sitio donde las personas condenadas deban pagar su pena. O sea que lo decide él, o sea que puede decidir perfectamente que vayan a las cárceles de nosotros. Fueron a juicio y me lo regresan para que vengan a su cárcel aquí. ¿Puede ser? La Corte, al momento de decidir, fijaría el sitio de reclusión, evidentemente. Como ocurre acá, por eso te digo, es muy parecido a nuestro proceso penal. Un ministerio público, una fiscalía investiga, una vez haya investigado, individualiza a los presuntos responsables, acusa, vamos a un juicio y el juicio puede concluir de nuevo absolviendo o condenando. Si es condenando, bueno, el propio tribunal establece el sitio de reclusión y la pena. Ahora, ya para finalizar, son las 12:57. Conversamos con la abogada Marta Tineo, especialista en derechos humanos y quien ha estado pues muy comprometida para que de una vez por todas el mundo entero conozca la cantidad de violaciones a nuestros derechos humanos cometidos durante los últimos 20 años, por decir lo mínimo. Pero ya para finalizar, ¿que hay algún tiempo estipulado en la fase de investigación o esta puede durar 5, 10, 15, 20 años? Tanto como no lo había para el examen, tampoco lo hay para la fase de investigación y tampoco lo hay para la duración de juicio. No hay lapsos establecidos. Y aquí lo que sí quiero destacar es que esta investigación ahora, en medio de la investigación, las víctimas van a tener un rol mucho más activo, mucho más protagónico, de alguna manera pueden impulsar grandemente ese proceso y recordemos que el Estado ayer se acaba de comprometer de favorecer, de facilitar las investigaciones, es decir, que si eso efectivamente ocurriere, pudiéramos, bueno, digamos, la investigación puede transcurrir más o menos rápido. Depende del impulso de las víctimas, depende del impulso del propio Estado, depende de las capacidades de la propia Fiscalía de la Corte Penal.
Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy, a Marta Tineo, abogado, con quien tuvimos el gusto de conversar y abordar pues, 3 de los casos que llaman más la atención. Yo no mencioné a la enfermera, Muchísimas porque gracias, es Yasmín. más o menos lo mismo, pero entonces, indiscutiblemente lo que vamos a necesitar es que Estados Unidos solicite, ya que la justicia aquí no se hace presente, pues tenemos que pedirle a los Estados Unidos que empiece a pedir extradición para ver si de alguna forma esta gente que le ha hecho tanto daño al país y a la sociedad venezolana paga lo que tiene que pagar, pero que paguen. Muchísimas gracias, Marta Tineo, por haber estado aquí en caraotaradio.com en el programa Al Grano. Ha sido de verdad nuevamente un placer conversar contigo. Siempre para mí hablar contigo. Gracias, Yasmín. Feliz tarde a ti y a todos. Muchísimas gracias. Bueno, y nos tenemos que despedir de inmediato porque son las 12:59 y hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Así que los dejo con un buen tema. En la dirección nos acompañó Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles. Hoy no estuvo Jelina Acevedo, estuvo Mirla Castellanos, que se movió así como pez en el agua, y de los micrófonos se retira quien les habló, Jasmine Roger. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, se me cuida muchísimo, mantengan las mínimas medidas de bioseguridad, tapabocas o doble mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos tantas veces sea posible. Si no te has vacunado y así lo deseas, hay operativos en todas partes. Así que vacúnate, ya está para la primera dosis y para la segunda también. Será entonces hasta mañana. Muy buenas tardes. Ok, entonces, no, yo tengo que, cuando llegue, yo le diré al señor que no, teníamos un malo internet, alguna cosa de esa, porque es que no podía, si la cortaba ella, ni iba a quedar ella, ni